La historia adora repartir el título de El Grande. Alejandro Magno, Constantino el Grande, Pompeyo, el Grande, Carlomagno, y la lista sigue. Pero en la mayoría de los casos quienes ostentaban ese título no eran más que conquistadores exitosos que no lograron mucho más allá de sus campañas militares. Hubo sin embargo un soberano que verdaderamente se lo ganó. Construyó uno de los imperios más extensos que el mundo antiguo había visto jamás, que se extendía desde el río Indo hasta el mar Egeo. No solo fue admirado como un brillante líder militar, sino también como un hábil constructor de Estado conocido por su poco común generosidad hacia los pueblos que conquistaba. Aquel gobernante fue Ciro el Grande, fundador del Imperio Aqueménida, rey de reyes. Señor de las cuatro esquinas del mundo, el único no judío reconocido por el pueblo judío como un Mesías. Durante siglos fue presentado como el modelo de lo que debía ser un gobernante sabio y justo. Y sin embargo, a pesar de todo cuanto logró, gran parte de lo que sabemos sobre él no proviene de fuentes persas, sino de escritores griegos como Heródoto Ctesias y Jenofonte, cuyos relatos a menudo se contradicen entre sí. Un hombre que ayudó a moldear el mundo antiguo sigue siendo incluso hoy una figura envuelta en leyenda y misterio. Esta es su historia. Para entender cómo Ciro llegó al poder, primero necesitamos imaginar el mundo en el que nació. En el año 612 a.C., el otrora poderoso imperio neoasirio se derrumbó, y de sus ruinas surgieron cuatro grandes potencias: Egipto al suroeste, Lidia en Anatolia, Babilonia en Mesopotamia y el imperio Medo al este y al norte. La más fuerte de todas era Media. Su territorio se extendía desde el Golfo Pérsico hasta lo que hoy es Turquía. Era hogar de una mezcla de pueblos elamitas, medos, urartianos, persas. Y en el año 593 a.C., en la ciudad de Anshan, una de las antiguas capitales de Elam, y para entonces un vasallo medo, nació el futuro soberano de la mitad del mundo conocido. Anshan estaba gobernada por el rey Cambises I. Según Heródoto, este se casó con una princesa meda Mandane, hija del rey Astiages, y de esa unión nació Ciro. Sin embargo, las inscripciones persas de la época se limitan a referirse a Ciro como hijo de Cambises, sin mencionar a Astiages en absoluto. Ctesias ofrece una historia completamente distinta, en la que afirma que Ciro era hijo de un bandido persa llamado Atradates. Heródoto conservó el relato más célebre sobre el nacimiento de Ciro, uno que guarda un fuerte parecido con las historias de Sargón, de Akkad, Moisés, Rómulo y Remo y muchas otras figuras legendarias. En esta versión, Astiages descubre que Ciro está destinado a la grandeza y ordena que se mate al recién nacido. El niño sobrevive por pura casualidad y es criado por un pastor que ignora su origen real. Crece evidentemente marcado para la grandeza y termina derrocando a Astiages. Pero el relato está plagado de motivos mitológicos familiares, lo que dificulta tomarlo como una historia genuina. En el año 560 a.C., Cambises murió, y Ciro heredó el trono de Anshan. Por esa misma época contrajo matrimonio con su pariente lejana Casandane, quien más adelante le daría 4 hijos. Durante un tiempo Ciro, al igual que su padre, desempeñó el papel de vasallo leal. Reconoció la autoridad meda y pagó tributo a Astiages sin protestar. Pero a diferencia de Cambises, que aceptó esa posición de subordinación, Ciro albergaba ambiciones mucho mayores. Antes de poder enfrentarse a Media, necesitaba unir a las tribus persas bajo su liderazgo. En aquel entonces, los persas eran cualquier cosa menos un pueblo unificado. Eran un conjunto disperso de tribus separadas, cada una de las cuales reconocía la autoridad del rey Medo. Ciro gobernaba a los pasargadas. Otras tribus eran los marafios, los maspios, los derusieos, los pantialeos y varios más. Ciro logró reunir a sus jefes juntándolos en torno a un objetivo común: liberarse del dominio medo. En el año 552 a.C. dio finalmente el paso. Se negó a pagar tributo y se rebeló abiertamente contra los medos. Astiages decidió aplastar a su vasallo rebelde y envió contra él un gran ejército encabezado por un general llamado Harpago. La ironía no podía ser mayor. Harpago era el líder de la nobleza meda que llevaba mucho tiempo descontenta con Astiages, y había sido él quien en un primer momento había instado a Ciro a sublevarse. Cuando llegó el momento decisivo, Harpago se pasó al bando de Ciro, llevando consigo a varios nobles medos y a una buena parte del ejército. La guerra entre Ciro y Astiages se prolongó del 553 al 550 a.C. La disciplina en el ejército medo era débil, y muchos nobles medos junto con sus tropas desertaron a las filas de Ciro. Los que permanecieron leales a Astiages iban perdiendo batalla tras batalla. En el enfrentamiento decisivo, las fuerzas de Astiages quedaron completamente desbaratadas. Ecbatana cayó y el otrora poderoso imperio medo se sometió a Ciro. Al cambiar de bando, la élite meda consumó el acto final de traición. Fue aquí donde Ciro mostró lo que verdaderamente lo distinguía de la mayoría de los conquistadores de la antigüedad. Le perdonó la vida a Astiages. Al viejo rey no se le ejecutó ni se le encarceló. En lugar de eso, Ciro lo mantuvo en su corte, donde pasó el resto de sus días. Tras esta victoria, los gobernadores de Hircania Partia y Bactriana no tardaron en reconocer a Ciro como su soberano. No hizo intento alguno por aplastar a los medos ni por borrar su cultura. Al contrario, dio un paso notablemente progresista para la época. Unió a medos y persas en una sola entidad política, e integró a los medos en la administración del imperio en pie de igualdad con los persas. Desde el primer momento, el imperio aqueménida fue un proyecto compartido.
construido por antiguos rivales. En el lugar donde había vencido a las fuerzas de Astiages, Ciro fundó la ciudad de Pasargada, que más adelante se convertiría en una de las capitales de su imperio. Y para afianzar su legitimidad y ganarse la lealtad de la aristocracia meda, se casó con Amitis, la hija de Astiages. Y con eso los cimientos del imperio aqueménida quedaban asentados. Pero para Ciro aquello no era más que el comienzo. La conquista persa de Media inquietó a las grandes potencias del Próximo Oriente. Astiages tenía aliados y estos no iban a quedarse de brazos cruzados mientras un soberano persa redibujaba el mapa político. La amenaza más seria provenía de Creso, rey de Lidia. Gracias a las enormes reservas de oro de Lidia, era tan rico que su nombre se convirtió en sinónimo de riqueza. Y aún hoy se dice que alguien es rico como Creso. Además, como cuñado de Astiages, también tenía un motivo personal para vengar la derrota de Media. Antes de ir a la guerra, Creso quiso contar con la aprobación de los dioses. Envió ofrendas suntuosas a Delfos, estatuas de oro, vasos preciosos, y preguntó si debía atacar a Ciro. La respuesta del oráculo parecía meridianamente clara: si vas a la guerra contra Persia, destruirás un gran reino. Creyendo que esto le auguraba la victoria, Creso se preparó para la campaña. Hacia el año 548 a.C., había reunido a sus tropas en las orillas del río Jalis. Mientras tanto, Ciro envió embajadores a las ciudades griegas de Jonia, instándolas a permanecer neutrales. La mayoría de aquellas ciudades eran vasallas de Lidia, y todas salvo Mileto se negaron. Creso también se aseguró una alianza con Esparta, y aquella decisión de ponerse del lado de Lidia contra Persia tendría consecuencias que irían mucho más allá de este conflicto. Con el tiempo se convertiría en uno de los pasos que conducirían a las legendarias guerras médicas. Al año siguiente, Creso lanzó por fin su campaña. Cruzó el río Jalis, por entonces la frontera entre Persia y Lidia, y adentró su ejército en territorio persa. Había invadido Capadocia y Cilicia, que en su día habían formado parte de Media y eran ahora provincias persas. Se apoderó de varias ciudades y también esclavizó a sus habitantes. Cuando Ciro recibió la noticia de la invasión, reunió rápidamente a sus fuerzas y marchó al encuentro de los lidios. Los dos ejércitos chocaron cerca de Pteria. El ejército de Creso era más reducido, pero contaba con una ventaja considerable: una falange griega de élite infantería pesada que combatía en una formación cerrada y disciplinada. La batalla se prolongó durante todo el día sin que se diera un vencedor claro. Ambos bandos sufrieron numerosas bajas, pero al caer la noche los lidios se retiraron, dejando el campo de batalla en manos de los persas. Al comprobar la magnitud de sus pérdidas, Creso se replegó a su capital Sardes. Estaba convencido de que el invierno detendría los combates como solía ocurrir en el mundo antiguo. Envió emisarios a sus aliados de Babilonia, Egipto y Esparta, instándolos a traer sus tropas en 5 meses, cuando se reabriera la temporada de campaña. E incluso licenció a sus mercenarios y les dijo que regresaran en primavera. Ciro no tenía intención alguna de seguir las reglas habituales de la guerra. En lugar de retirarse a pasar el invierno, atacó de inmediato e invadió Lidia. Creso tuvo que reaccionar sobre la marcha, pero aún así logró reunir un ejército casi el doble de grande que el persa. Los lidios contaban con una ventaja especialmente sólida en caballería. Los dos ejércitos se encontraron en la llanura cercana a la capital, Lidia Sardes. Creso había planeado aprovechar su superioridad numérica para formar una línea de batalla más extensa y desbordar a los persas. Ciro lo entendió a la perfección y colocó a sus mejores tropas en los flancos con un único objetivo: impedir cualquier intento de envolver a su ejército. El momento decisivo llegó de un lugar inesperado: los camellos en las filas de Ciro. Los caballos de la caballería lidia, poco habituados a la vista y al penetrante olor de los camellos, se aterrorizaron. Los jinetes no lograron controlarlos y la caballería lidia se desplomó casi al instante, arrastrando consigo al resto del ejército hacia la derrota. Al ver que la batalla se convertía en una desbandada, Creso huyó, dejando atrás parte de su ejército, incluido un contingente de infantería egipcia que pronto se vio atrapado en un cerco que se iba estrechando. Impresionado por su valentía y disciplina, Ciro les ofreció la vida y un puesto en el ejército persa en lugar de una muerte segura. Los egipcios aceptaron, pero con una condición: nunca lucharían contra Creso. Ciro aceptó sin titubear. Se rindieron y él los incorporó a su servicio. Tras esto, Ciro puso sitio a Sardes, la capital de Creso, y al cabo de 14 días, la ciudad cayó. Lo que le ocurrió a Creso después varía según la fuente. Algunos dicen que se convirtió en consejero de Ciro, mientras que otros sostienen que fue ejecutado. Sea cual fuere la verdad, la profecía del oráculo de Delfos resultó certera. Creso destruyó en efecto un gran reino, el suyo. Tras la conquista, Ciro designó a un lidio llamado Páctias para que supervisara el tesoro de Creso. Aquella decisión no tardó en revelarse desastrosa. Incapaz de resistirse a la tentación, Páctias reunió mercenarios e intentó restaurar el reino lidio bajo su propio mandato. Una vez más, las ciudades griegas de Jonia se pusieron en contra de Persia, temerosas de la creciente amenaza de la expansión persa. Al principio, Páctias cosechó verdaderos éxitos. Derrotó a varias pequeñas guarniciones persas, entró en Sardes y sitió la Acrópolis, donde se había refugiado el gobernador persa. Cuando Ciro tuvo noticia de la revuelta, despachó un ejército a Lidia. Pero en cuanto llegó a Sardes, la noticia de que se acercaba una gran fuerza persa, Páctias huyó primero a Jonia y luego a la isla de Quíos en el mar Egeo.
Los habitantes de Quíos, sin embargo, llegaron a un acuerdo con Ciro y lo entregaron a los persas. Sofocada la rebelión, los persas iniciaron su campaña en Jonia tomando una ciudad tras otra. Mileto fue la única que se libró del asedio gracias a que los milesios no habían apoyado ni a Creso ni a Páctias. Tras someter Jonia, Ciro permitió a los griegos jonios conservar todos los privilegios de los que habían gozado bajo el dominio lidio. Esperaba aprovechar sus habilidades como marinos y mantener su lealtad facilitaba enormemente ese objetivo. Tras conquistar Lidia, el imperio neobabilónico era la última gran potencia del Próximo Oriente que aún quedaba fuera del dominio de Ciro. Durante un tiempo evitó adentrarse en Mesopotamia, pero la paz entre estos dos gigantes regionales nunca iba a sostenerse. En la primavera del 539 a.C., el ejército persa avanzó hacia Babilonia. Su primer gran obstáculo fue el sistema de defensas hidráulicas construido por Nabucodonosor II. A medida que las fuerzas persas, que dependían en gran medida de la caballería, se aproximaban, los babilonios desviaron las aguas de varios ríos para inundar el valle por el que avanzaba Ciro. Los ingenieros persas se pasaron 3 meses cavando más de 300 canales para drenar y reconducir el agua, dejando de nuevo el terreno transitable. Heródoto retrataría más tarde este episodio como un acto de Ciro castigando al río por haber ahogado a uno de sus caballos blancos sagrados, pero en realidad fue una cuidadosa operación de ingeniería estratégica. El enfrentamiento decisivo se produjo cerca de la ciudad de Opis, a orillas del Tigris. Opis tenía una importancia estratégica capital, pues vigilaba el extremo norte del Gran Muro Medo, una extensa barrera defensiva que protegía a Babilonia. Cuando Ciro y su general Gobrias llegaron con su ejército, derrotaron a los babilonios con relativa facilidad. El camino a Babilonia quedaba ahora despejado. En aquel entonces, Babilonia era una de las ciudades más fuertemente fortificadas del mundo, protegida por murallas colosales y por el Éufrates que la atravesaba de lado a lado. Un asalto directo habría resultado tremendamente sangriento, si es que no del todo imposible. Ciro necesitaba un enfoque distinto. Empezó por dividir su ejército en dos. Una fuerza acampó al norte, donde el Éufrates entraba en la ciudad. La otra se situó al sur, donde el río salía de ella. Con eso creó la apariencia de un asedio convencional. Mientras tanto, Ciro reunió a todos los no combatientes sirvientes, esclavos, ingenieros y los condujo hacia el norte hasta una gran cuenca artificial que se había excavado mucho tiempo atrás con un propósito completamente distinto. Trabajando con rapidez, sus hombres abrieron un ancho canal entre el río y la cuenca abandonada. Talaron enormes palmeras y las usaron como diques improvisados. Una vez retirada la tierra, el Éufrates cambió su curso y se desagüó en la cuenca. Según Jenofonte, el río había alcanzado en otro tiempo el doble de la altura de un hombre. Tras la desviación, apenas llegaba a la cintura. Lo que había sido una barrera de agua infranqueable se convirtió en un camino abierto que conducía directamente al interior de la ciudad. Y Ciro lo había sincronizado todo a la perfección. Lanzó el ataque la noche de una gran festividad, cuando toda Babilonia estaba celebrando, bebiendo y prestando poca atención al peligro que se aproximaba en la oscuridad. Aquella noche, con la guardia relajada por el vino y sintiéndose perfectamente a salvo tras sus murallas gobrias, condujo a las tropas persas por el cauce poco profundo del Éufrates y las llevó directamente al interior de la ciudad. Los defensores, medio ebrios y totalmente desprevenidos, fueron incapaces de oponer una resistencia mínimamente seria. Al amanecer, el príncipe Baltasar había muerto y las puertas de Babilonia se encontraban abiertas. El rey Nabónido ni siquiera estaba en la capital, se encontraba en la cercana Borsipa. Cuando supo que Babilonia había caído, se rindió sin presentar batalla. Y una vez más, Ciro optó por la clemencia. Se permitió a Nabónido marcharse al exilio en Carmania, donde vivió el resto de sus días en paz. Existe otra versión de la historia, según la cual fue la propia élite babilónica, harta del gobierno de Nabónido, la que abrió las puertas a Ciro. Sea lo que fuere lo que ocurrió, en realidad todas las fuentes coinciden en algo. La caída de Babilonia fue asombrosamente sencilla. Una ciudad que se había mantenido en pie durante milenios abrió sus puertas sin la batalla titánica que cabría esperar. El 26 de octubre del 539 a.C., Ciro el Grande entró triunfante en Babilonia, recibido, según se dice, por multitudes que celebraban su llegada. Se proclamó no solo rey de Babilonia, sino también rey de Sumer y Akkad. Tras la caída de la ciudad, Ciro ordenó la elaboración de un documento que más tarde se convertiría en uno de los artefactos más célebres del mundo antiguo, el Cilindro de Ciro. Este cilindro de arcilla cubierto de escritura cuneiforme era en esencia propaganda, una temprana campaña de relaciones públicas destinada a justificar la conquista y presentarla de forma favorable a los habitantes de Babilonia. En el texto, Nabónido aparece retratado como un soberano incompetente e impío que había descuidado el culto a Marduk, el dios principal de Babilonia. Según la inscripción, agobiaba al pueblo con trabajos extenuantes mientras se preparaba para el avance persa. Y Marduk, conmovido por el sufrimiento de los babilonios, se puso en busca de un rey justo. Lo encontró en Ciro. Marduk sostiene el texto guió a Ciro hasta la victoria y le permitió entrar en Babilonia sin batalla, sin destrucción y sin atemorizar al pueblo. En este relato, Ciro aparece como un piadoso servidor de Marduk, el libertador elegido y enviado por la propia deidad de Babilonia. El cilindro de Ciro se describe a menudo como una temprana declaración de los derechos humanos, ya que incluye un decreto que proclama la libertad de culto, la abolición de la esclavitud y la igualdad entre los pueblos.
Aquella proclamación influyó en ideas posteriores sobre la libertad, y varios de sus principios resuenan en los que figuran en la moderna Declaración Universal de los Derechos Humanos. Tras conquistar Mesopotamia, Ciro no introdujo cambios drásticos en el sistema de gobierno local existente. Babilonia se convirtió en una de sus residencias reales, pero los babilonios siguieron ocupando puestos destacados en la administración del Estado. Su autoridad allí no se vio como una ocupación extranjera, puesto que había recibido el reino de manos de Marduk y había cumplido con todos los rituales sagrados pertinentes. Ciro adoptó el título de rey de Babilonia, rey de las tierras, aunque en la práctica Babilonia pasó de ser un reino independiente a convertirse en una provincia de su imperio. Después de la caída de Babilonia, todos los reinos del Asia sudoccidental, hasta las fronteras de Egipto, se sometieron voluntariamente al dominio persa. Las ciudades comerciales de Fenicia, al igual que los mercaderes babilonios y anatolios, ansiaban la estabilidad y las rutas comerciales seguras que un gran imperio unificado podía ofrecer. La política de tolerancia religiosa y respeto a las tradiciones locales de Ciro tuvo su impacto más profundo en una pequeña comunidad, y en aquel momento bastante insignificante dentro del imperio babilónico, los judíos. Varias décadas antes, el rey babilonio Nabucodonosor había conquistado Jerusalén y deportado a decenas de miles de judíos a Babilonia, un acontecimiento conocido hoy como el exilio babilónico. Para el pueblo judío fue una catástrofe nacional. Su patria había desaparecido. El templo estaba destruido y su propia identidad parecía a punto de extinguirse. Se habían convertido en una pequeña minoría religiosa en los márgenes de un vasto mundo imperial. Tras la toma de Babilonia, Ciro promulgó un decreto que permitía a todos los pueblos desplazados regresar a sus lugares de origen, y para los judíos eso significaba el tan ansiado retorno a Judea. Según la tradición, ordenó la reconstrucción del templo e incluso destinó fondos imperiales a lo que sería el segundo templo. Para el mundo antiguo, aquello era algo extraordinario. Los conquistadores no reconstruían los lugares sagrados de los pueblos sometidos, los destruían o los reconsagraban a sus propios dioses. Por este gesto, el pueblo judío otorgó a Ciro un título que ningún extranjero había recibido jamás: Mesías. No Mesías en el sentido cristiano posterior de un Salvador divino. Esa idea aún no existía en la teología judía, sino Mesías en el sentido de el ungido, un libertador. Ciro el Grande, un pagano persa, sigue siendo la única persona no judía de la historia que ha sido llamada Mesías en el judaísmo. Las consecuencias resultan difíciles de exagerar. Sin la intervención de Ciro, es muy posible que el judaísmo se hubiera diluido en Babilonia con su pueblo, asimilándose gradualmente al mundo semítico más amplio, tal como las tribus perdidas de Israel habían sido absorbidas por los asirios un siglo antes. Y sin el judaísmo, ni el cristianismo ni el islam habrían surgido más tarde. Todo el panorama religioso del mundo podría haber sido muy distinto. La conquista militar es una cosa. Mantener unido un vasto imperio que se extendía por 3 continentes y abarcaba decenas de pueblos y millones de súbditos era un desafío completamente distinto. Y fue aquí donde se reveló el verdadero genio de Ciro, no como comandante sino como un administrador y estadista de habilidad excepcional. El enfoque de Ciro en cuanto a gobernar era revolucionario para su época. A diferencia de la mayoría de los conquistadores, no intentó imponer la cultura, la religión o la lengua persas a los pueblos que sometía. Mantuvo las administraciones locales prácticamente intactas y permitió a cada comunidad practicar su propia fe. Las instituciones de los reinos conquistados se conservaron en su mayor parte tal cual estaban, y aquello resultó ser una estrategia excepcionalmente sabia. Al permitir que la gente conservara sus tradiciones a sus dirigentes y su modo de vida, Ciro se ganó un grado de lealtad que la fuerza bruta jamás habría podido lograr. Dividió este inmenso territorio en provincias semiautónomas conocidas como satrapías. Cada una estaba gobernada por un sátrapa escogido en un primer momento entre persas o medos. Pero Ciro era consciente del peligro de conceder demasiado poder a los funcionarios provinciales. Por eso creó un sistema de pesos y contrapesos. Se nombraron inspectores reales para que vigilaran a los sátrapas e informaran directamente al rey. Otra idea revolucionaria fue la separación entre la autoridad civil y la militar dentro de las provincias. El funcionario que dirigía la administración civil de una región no mandaba sobre su ejército. Ciro adoptó este sistema solo tras varias rebeliones de sátrapas, pero una vez implantado dificultaba enormemente los levantamientos. Un sátrapa solo podía controlar los impuestos y la burocracia, pero no podía marchar sobre la capital salvo que lograra convencer a un jefe militar independiente para que se uniera a él. Esta división del poder generó un grado de estabilidad política que en distintas formas perduró hasta el derrumbe del imperio persa. La columna vertebral del ejército de Ciro eran los inmortales, una fuerza de élite compuesta por exactamente 10.000 soldados. Recibían ese nombre porque su número nunca disminuía. Cada vez que uno de ellos moría, era herido o se retiraba por edad, era sustituido de inmediato. La lista de espera de candidatos era enorme, y como resultado, la unidad se mantenía siempre con todos sus efectivos. Eran los mejores guerreros del imperio, las tropas de mayor confianza del rey, en constante entrenamiento y excepcionalmente disciplinados. Es muy probable que fueran una de las unidades militares más formidables, no solo de Persia, sino de todo el mundo antiguo. Ciro no mantenía una única capital fija.
En lugar de eso se desplazaba entre varias ciudades clave según la estación, aprovechando los distintos climas y manteniéndose en contacto con las diversas regiones de su imperio. Pasaba 7 meses al año en la cálida y luminosa Babilonia. En primavera se trasladaba a Susa durante 3 meses y durante el sofocante verano se retiraba a Ecbatana encaramada en las frescas montañas medas. Resulta curioso que Pasargada, la ciudad que Ciro fundó para conmemorar su victoria sobre Astiages, fuera visitada por él solo 7 veces durante todo su reinado. La ciudad contaba con palacios imponentes y tumbas reales, pero cumplía una función más simbólica que administrativa. Persépolis, la gran capital ceremonial que más adelante se convertiría en la joya del imperio persa, aún no había sido construida. La crearían los sucesores de Ciro. Las creencias religiosas del propio Ciro siguen siendo en cierto modo un misterio. Algunos historiadores sugieren que practicaba el mazdeísmo, una forma temprana del zoroastrismo. El zoroastrismo como religión plenamente desarrollada surgió mucho después en el periodo sasánida. El mazdeísmo era un sistema enoteísta en el que Ahura Mazda era el dios principal entre varios, aunque considerado el más alto, el dios de los dioses. Del mismo modo que el rey persa se hacía llamar rey de reyes, el historiador griego Jenofonte describe a Ciro como un devoto de Mitra, el dios de los juramentos y los pactos. Y existen pruebas sustanciales de que Ciro ofrecía sacrificios no solo a Ahura Mazda, la deidad principal del mazdeísmo, sino también a otros dioses como el babilónico Marduk y el asirio Asur. Tras la conquista de Babilonia, Ciro siguió gobernando el imperio durante muchos años. Las fuentes se vuelven notablemente escasas a partir del 539 a.C., con toda probabilidad porque fue durante este periodo cuando se centró en administrar las provincias, fortalecer el Estado y emprender proyectos de construcción a gran escala a lo largo de sus dominios. Su hijo Cambises II acabaría sucediéndolo, expandiría aún más el imperio y finalmente conquistaría Egipto. Pero eso vendría después. A finales del otoño del 530 a.C., Ciro reunió un ejército y emprendió una larga campaña a través de Irán, dirigiéndose al noreste hacia la frontera con la estepa en lo que hoy es Kazajistán y Uzbekistán. Su objetivo eran los masajetas, un feroz pueblo escita que había hostigado repetidamente los confines del imperio. Los masajetas eran guerreros nómadas, hábiles arqueros a caballo y maestros de las incursiones repentinas. Los dirigía una soberana formidable llamada Tomiris, a quien las fuentes griegas describen como una mujer de espíritu amazónico tanto en carácter como en pericia militar. Los anteriores jefes de los masajetas habían muerto, y ahora era ella quien comandaba sus fuerzas. En estos acontecimientos vemos a un Ciro distinto. Ya no era el conquistador prudente y mesurado de antaño, según las fuentes. Sus numerosas victorias lo habían vuelto demasiado confiado. Aquel ya no era el estratega cuidadoso que había superado en astucia a Creso y tomado Babilonia sin batalla. Era el rey de reyes, el soberano de las 4 esquinas del mundo, quien al parecer había empezado a creerse invencible. Cuando Ciro llegó al río Araxes, la frontera entre su imperio y la tierra de los masajetas, envió a Tomiris una propuesta de matrimonio. Esperaba hacerse con el reino escita no a través de la guerra, sino mediante la diplomacia. Si ese era su plan, fue un grave error de cálculo. Tomiris rechazó la propuesta de inmediato, ya que según les dijo a sus consejeros, Ciro no quería una esposa sino sus tierras. Mientras los persas estaban construyendo un puente de pontones para cruzar el Araxes, llegaron emisarios con una contrapropuesta. Ella se retiraría 3 días de marcha del río y permitiría a Ciro enfrentarse a ella en campo abierto, o si lo prefería, los masajetas cruzarían el río ellos mismos, y la batalla se libraría en suelo persa. Ciro convocó un consejo. La mayoría de sus consejeros le instaron a permanecer en su lado del río y atacar a los masajetas mientras cruzaban. Según Heródoto, hubo un hombre que disintió Creso, el antiguo rey de Lidia y ahora consejero de Ciro. Animó a Ciro a cruzar el Araxes y a enfrentarse a los masajetas en su propio terreno. Ciro siguió su consejo. Tras cruzar el río, ordenó montar un fastuoso campamento repleto de comida y vino. Cuando se aproximaron las fuerzas escitas, ordenó a sus tropas que se retiraran fingiendo huir presas del pánico. Era una trampa. Un tercio del ejército masajeta, encabezado por el hijo de Tomiris, persiguió a los persas en retirada y dio con el campamento abandonado. Los guerreros se dieron un festín y bebieron vino. Una vez borrachos o dormidos el grueso del ejército persa, se abalanzó sobre ellos y los aniquiló. Al darse cuenta de que había sido engañado el hijo de Tomiris, se quitó la vida. Cuando Tomiris se enteró de lo sucedido, la rabia la consumió. Juró que Ciro recibiría toda la sangre que en sus propias palabras tan desesperadamente había ansiado. Al día siguiente, el 4 de diciembre del 530 a.C., los ejércitos de Ciro el Grande y la reina Tomiris se enfrentaron en una batalla decisiva. A larga distancia, ambos bandos estaban igualados. Tanto persas como masajetas eran célebres por su destreza con el arco. Pero en cuanto los masajetas acortaron la distancia, todo cambió. Acorazados con pesado bronce y blandiendo brutales hachas de combate, eran devastadores en el cuerpo a cuerpo. Los masajetas aplastaron al ejército persa a la misma fuerza que había conquistado Media Lidia y Babilonia. Heródoto califica esta batalla como la más sangrienta de toda la historia antigua. Casi todo el contingente aqueménida fue exterminado. Ciro II cayó ya muriera en el campo de batalla o bien por las heridas recibidas. Pocos días después, Tomiris, fiel a su juramento, encontró su cabeza y la hundió en un odre lleno de sangre. Ahora bebe hasta saciarte son las palabras que Heródoto pone en su boca. Esta, sin embargo, es solo una versión de su muerte.
Las fuentes antiguas no se ponen de acuerdo. El historiador griego Jenofonte afirmaba que Ciro murió plácidamente en su lecho rodeado de su familia. Ctesias escribió que sucumbió a las heridas sufridas en otra batalla, y Heródoto ofrece el relato más dramático y duradero, su última y fatal guerra contra Tomiris. Solo hay algo fuera de toda discusión. Ciro murió en algún momento antes del 529 a.C. De alguna manera su cuerpo fue trasladado de regreso a Persia. Fue enterrado en una tumba que ha llegado casi intacta hasta nuestros días, sepultado con su manto, sus armas y sus tesoros, los símbolos del poder real. 2 siglos más tarde, cuando Alejandro Magno conquistó el imperio persa, visitó la tumba y leyó una inscripción: Yo soy Ciro, hijo de Cambises, quien fundó el imperio persa y gobernó Asia. No envidies mi monumento. Más de un siglo después de la muerte de Ciro, el filósofo griego Jenofonte escribió de él: a los que estaban bajo su mando los honraba y cuidaba como si fueran sus propios hijos, y sus súbditos a su vez lo respetaban como a un padre. La grandeza de Ciro no la definían únicamente las dimensiones de su imperio, por más que fuera el más extenso que el mundo había visto hasta entonces, ni se reducía sin más a su brillantez militar. Aunque sus campañas exhibieron un notable ingenio táctico, su verdadera grandeza residía en algo mucho más infrecuente en el mundo antiguo: un grado extraordinario de tolerancia y generosidad hacia los pueblos que conquistaba. Una cosa es indudable: Ciro el Grande cambió el mundo. Demostró que un imperio podía sostenerse no solo por la fuerza, sino por la tolerancia, no solo por la espada, sino por la sabiduría. Mostró que la grandeza de un soberano no se mide por cuántos enemigos destruye, sino por cuántos antiguos enemigos se convierten en súbditos leales. Y quizá ahora, a medida que seguimos redescubriendo y replanteando la historia del imperio persa, Ciro y su pueblo ocupen por fin el lugar que les corresponde entre las grandes civilizaciones de la antigüedad. Rey de reyes, libertador de naciones, Ciro el Grande. Si has llegado hasta el final de este video, te agradeceríamos muchísimo que le dieras a me gusta y te suscribieras. Acompáñanos en nuestro recorrido por las civilizaciones antiguas y la historia. Si te apetece apoyar el canal, únete a nuestro Patreon o hazte miembro del canal de YouTube. Obtendrás acceso anticipado a los nuevos episodios, contenido entre bambalinas y mucho más. También puedes dejar un super thanks aquí abajo para echarnos una mano extra. Si quieres llevarte la historia a donde vayas, no te pierdas nuestro flamante podcast Parabellum History. Lo encontrarás en todas las grandes plataformas de podcast. Gracias de nuevo por sintonizarnos y esperamos verte la próxima vez.